Vamos a iniciar el Mateo 27. Hemos terminado con la negación de Pedro, el capítulo 26 de Mateo. Y nos faltan solo 2 capítulos y ya tenemos todo un libro de meditación. Gloria al Señor. Ahora vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 27 y vamos a dar lectura solo a 2 versículos, el versículo 1 y el versículo 2, la palabra del Señor. Entonces, en estos 2 versículos dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Bien, esta corta lectura de la palabra de Dios nos va a dar la oportunidad para también una corta meditación, haciendo de esta manera la introducción ya al capítulo 27 y al mismo tiempo al penúltimo capítulo del libro de Mateo. La tercera etapa del juicio religioso, la tercera etapa del juicio religioso, tuvo lugar ante el Sanedrín por la mañana. No debía completarse ninguna causa en el mismo día en que se había iniciado. Eso no debían los juicios hacerlo en un solo día y terminarlo en un solo día, no. Excepto si el acusado quedaba absuelto. Por supuesto, se iniciaba el juicio y si no había elementos suficientes para una condena, entonces se absolvía y terminaba todo. Estaba ordenado que pasase una noche antes de pronunciar el veredicto. O sea, no lo podían hacer en el mismo día, sino al siguiente día. ¿Para qué? Para que hubiese alguna oportunidad tal vez en que surgieran sentimientos de clemencia, o sea, alguien o de una u otra forma se podía llegar a declararlo inocente, ¿no? En este caso, los guías religiosos parecían empeñados a ahogar todo sentimiento de clemencia, o sea, no querían ellos que de ninguna manera se presentase alguien emocional, amical, sentimentalmente para defenderlo, ¿no? Sin embargo, debido a que los juicios nocturnos eran irregulares, convocaron una reunión por la mañana para darle validez legal a su veredicto bajo la autoridad romana, porque ellos lo habían juzgado en la noche, cosa que era contra la ley de los judíos mismos. Los gobernantes judíos no tenían autoridad para aplicar la pena capital. Ellos podían juzgar, pero no podían condenar a muerte. Por ello, ahora lo vemos a los sacerdotes apresurando a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Ahí tenían que darle la sentencia final. Los judíos no podían hacerlo. Y aunque el Sanedrín, los sacerdotes y todos los judíos que representaban a Israel sentían un profundo odio contra todo lo que era romano. Sin embargo, en esta ocasión estaban dispuestos a usar este poder romano para satisfacción de un odio aún mayor. El odio que sentían por los romanos era grande.
pero el Sanedrín demostró un odio aún más grande por Jesús, y esto es algo inconcebible. Así que la oposición a Jesús unió entre sí a los más acerbos enemigos irreconciliables, ¿no? Los representantes judíos con las autoridades romanas eran irreconciliables, pero por juzgar a Jesús, los judíos, al tener que acudir a los romanos, como que hicieron una especie de reconciliación. Entonces Jesús fue juzgado oficialmente por el Sanedrín, o sea, los 71 representantes entre sacerdotes y ancianos que gobernaban al pueblo judío. Y este tercer juicio contra Jesús fue bajo la autoridad judaica. Ahí comenzó todo. A esa hora tan temprana, al amanecer, el Sanedrín estaba ya reunido. Primeramente estaban los principales sacerdotes, y se refiere a los sumos sacerdotes, Anás, el sumo sacerdote depuesto, y Caifás, el sumo sacerdote en vigencia. Anás era suegro de Caifás, todos lo sabemos, ¿no? Así que estaban reunidos los principales sacerdotes y los ancianos, iniciando una reunión en pleno. Este tercer juicio sirvió para dar cierta apariencia de legalidad a un proceso que fue de todos modos ilegal en todos sus aspectos. Según la ley, una sentencia de muerte tenía que pronunciarse en un día, y de día. En todo el día tenían que juzgarlo y pronunciarlo de día, nunca en la noche, ¿no? Y al siguiente día se volvía a ratificar. Ese era el proceso que se manejaba a cualquier delincuente. Lo juzgaban de día todo el día, y de día le tenían que dar la sentencia, y no podían ratificarla hasta el siguiente día, por si tal vez habría algo que enmendar. Sin embargo, habiendo condenado a Jesús a muerte durante la noche, aquí es lo absurdo, ¿no? No quisieron esperar al día siguiente, sino que se reunieron al amanecer del mismo día para ratificar la sentencia. ¿Qué prisa? ¿Cuál era la prisa que los llevaba a estos señores a deshacerse de Jesús? La prisa era precisamente que al siguiente día era la Pascua y se cerraba toda oficina, todo trámite de esas instituciones. Por eso es que ellos lo hicieron en un juicio sumario desde el jueves en la noche, y ya el viernes en la mañana ellos tenían ratificada la sentencia, solamente que no la ejecutaron porque no tenían autoridad. El consejo contra Jesús tenía el solo propósito de determinar la mejor manera de lograr su muerte, nada más. Ellos tenían esa consigna, pues mucho antes habían determinado ya matarlo. Así que para ellos Jesús moría sí o sí, así como lo oímos. Jesús moría así, y sin saber, esta prisa y este ensañamiento contra el Señor era parte del cumplimiento de la profecía. Cuando nosotros hablamos del cumplimiento de la profecía, tenemos que tener un poco de cuidado. Lo digo porque aún los pastores que pude conversar en Bambamarca
tenían una forma de interpretar la Biblia como que Dios determina de una forma arbitraria, de una forma que ya lo ha tomado la decisión y ese día tiene que suceder eso, ¿no? Legalista, pero no es así. El hombre muere por diferentes circunstancias y no es Dios el que determina o el que asesina al hombre. Dios ha determinado que nazca y muera una vez y habrá un día para él. Y yo no creo que Dios tenga tanta prisa en deshacerse de una persona. No es una predestinación ciega, no es una predestinación absoluta. Dios ha dejado que la vida corra y en su naturaleza se da. Y como yo siempre he dicho, bueno, Dios tiene 4 gracias en su gobierno, ¿no? A través de una gracia permisiva, Él lo permite que sucedan circunstancias. A través de una gracia preventiva, Él nos previene o nos advierte. Y los evangélicos sabemos lo que va a suceder, no porque Dios lo va a hacer, sino porque sabemos que el que siembra para su carne, de su carne se hará corrupción y se acabó. El que nace, un día morirá y se acabó. Dios nos gobierna de una gracia directiva porque Él es el Señor de la historia y Él dirige los destinos en forma universal, ¿no? Y al final Dios es el que determina por su palabra en su santa voluntad. Así que aquí ellos están apurando. Y había una profecía que Jesús debía de morir, pero no es que la profecía lo haya sentenciado a muerte, no, sino que la profecía es la revelación del conocimiento de las cosas que van a suceder. Y lo hace quien conoce la historia precisamente, quien lo puede declarar. ¿Y quién más que no para conocer la historia de la humanidad que el mismo Dios? Así que cuando Dios da una profecía no está determinando, simplemente está informando lo que va a suceder. Ahí hay una pequeña diferencia y como cristiano y como predicador quienes habla tiene que estar bien cimentado en esto, ¿no? El gobierno, el consejo incluiría el plan para presionar a Pilato. Ellos están ahorita ya terminando su sesión, ya terminando su juicio, pero ahora tienen el problema de que no pueden sentenciar. Entonces hacen un plan para presionar a Pilato para que Pilato dé el visto bueno según el fallo del Sanedrín. El gobierno romano había concedido a los líderes judíos cierta libertad para gobernar. Los judíos tenían cierta libertad para gobernar y para juzgar a su propio pueblo. Sin embargo, esa autoridad no les permitía llevar a cabo sentencias de muerte. O sea, un judío no tenía autoridad para sentenciar a muerte a nadie, ni el rey Herodes, ni nadie. Todo lo que lo hacían de una forma antilegal, de una forma violenta, fortuita, pero nunca a la legalidad. Entonces, si ellos querían legalmente juzgar y condenar a Jesús, tenían por fuerza que llevarlo ante Poncio Pilato para lograr la aprobación y crucificarlo. ¿Qué decía la profecía? Que iba a morir en una cruz. ¿Qué decía la profecía? Que iba precisamente en esta Pascua a ser el Cordero de Dios inmolado. El conocimiento de Dios estaba proyectando los acontecimientos. Por eso dice, para que se cumpla lo que las escrituras están diciendo, ¿no?
Bien, ¿quién era Poncio Pilato? Es un personaje histórico. Casi en el mundo entero se conoce a Poncio Pilato precisamente porque él fue el que sentenció al final a Jesús a que muera en una cruz. ¿Qué clase de hombre era este gobernador romano? Es una buena pregunta. Pilato era oficialmente el procurador de la provincia de Judea y era el responsable directamente, no al Senado romano, a través del cual se gobernaba Roma, sino al mismo emperador. O sea, el gobierno central, como digamos el ejecutivo, tenía sus gobernadores en las diferentes provincias que ellos habían conquistado. Y estos gobernadores no iban por el Senado, lo que podemos decir ahora, ¿no? El Congreso, el legislativo, no. Ellos daban cuenta directamente al rey. Tendría por lo menos 37 años de edad Pilato, porque esa era la edad mínima para hacerse cargo del puesto de procurador, o sea, de 36 años para arriba, esa era su edad. Debe haber sido Pilato un hombre de experiencia considerable, porque había toda clase de escalas de cargos, incluyendo los de mando militar, por lo que se tenía que ascender para llegar a ser gobernador. Como quien dice, tenían que pasar por todos los cargos anteriores, ¿no? De más baja escala hasta llegar a ser el gobernador. Y eso, bueno, se requería un poco de tiempo y también mucha habilidad y mucha capacidad. Pilato entonces tiene que haber sido un soldado, tiene que haber sido un administrador probado y cualificado. Para llegar a este puesto tenía que haber demostrado más que entusiasmo, capacidad. Llegó a ser procurador en Judea en el año 26 a.C. y Pilato se mantuvo durante 10 años, al final de los cuales él fue también depuesto. Cuando Pilato llegó a Judea, encontró problemas en abundancia. Estos pueblitos pequeños eran muy conflictivos y en el mundo de los judíos lo era más, porque los judíos eran chauvinistas, nacionalistas, y nunca dejaron de luchar por su libertad. Inclusive Roma llegó a tolerar que el pueblo judío tenga su propio rey, en el caso de los Herodes, y el Sanedrín tenga sus propias capacidades para juzgar. Mire cuánto había logrado el pueblo judío. Por eso es que cuando Jesús los llamó a libertad, no el pueblo, hablando de los de abajo, sino los representantes del pueblo, como el Sanedrín, los ancianos, los sacerdotes en general, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los saduceos, ellos gozaban de una gran libertad. Por eso ellos dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Siempre se sintieron privilegiados aún en el osantrismo. Aun cuando estuvieron prisioneros de otros imperios, ellos gozaron de ciertas libertades. Por eso le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿no? Así que Pilato llegó a Judea y encontró estos problemas en abundancia. Y bueno, otros muchos que Pilato mismo se lo buscó, dado su carácter beligerante que tenía este hombre. Su principal dificultad era que Pilato no les tenía absolutamente ninguna simpatía a los judíos. En otras palabras, Pilato odiaba a los judíos. Para decirlo más claro y más
directo. Pilato odiaba a los judíos. Por el contrario, entonces, en lugar de hacer un gobierno amical, él trataba despectivamente lo que consideraba prejuicios irracionales y fanáticos de sus súbditos. Así los veía Pilato a los judíos, caprichosos, engreídos, religiosos, pero fanáticos. Los romanos conocían la intensidad de la religión judía. Aquí hay algo que rescatar. El judío nunca, mientras estuvo conectado con Dios, aunque sea en el legalismo o en lo tradicional, nunca dejaron de expresar su fe públicamente, lucharon, porque esa era la expresión de la nación judía, ¿no? Así que los romanos conocían la intensidad de la religión judía y el carácter irrompible de la fe judía. Era algo bastante conocido y muy sabiamente siempre habían tratado a los judíos con guante blanco, con amistad. Ellos se habían ganado ese derecho. Por eso es que ellos tenían sinagogas por todos los lugares. Y aún hasta los romanos contribuían a construir sinagogas a los judíos. Y el templo para ellos era el centro de adoración y respetado por Roma. Esa situación que ocurrió en el año 70 fue una cosa muy desagradable aún para Roma. No debería la ciudad ser incendiada, ni debería el templo ser quemado, sino por el rechazo continuo, por la rebelión descarnizada que ellos dieron y por la lucha que habían comenzado los mismos judíos en pro de su libertad, se terminó destruyendo todo. Así que Pilato propuso arrogantemente usar toda su autoridad contra los judíos. No los quería y no tenía deseo de tratarlos con guante blanco como lo habían hecho otros gobernadores y aún Roma mismo desde el César, ¿no? Él estaba dispuesto a no ceder y empezó con un problema. ¿Dónde estaba el cuartel general romano? Estaba en Cesarea. Nosotros sabemos que Cesarea era un pueblo afincado a orillas del mar Mediterráneo, de donde era Cornelio en Cesarea, y ahí quedaba Jope, ¿no? Bueno, eran pueblos que quedaban a orillas del mar Mediterráneo. Y desde ahí, desde ese cuartel, comenzó el problema. Los estándares romanos no eran simplemente, los estandartes romanos no eran simplemente banderas, eran palos largos. Cuando ellos venían en grandes ejércitos, ¿no? Ellos venían con sus estandartes romanos y eran banderas con palos bien altos, los exhibían y estos estandartes tenían el águila romana o la imagen del emperador. Los romanos se identificaban con el águila y se identificaban también poniendo en sus banderas, en sus estandartes, la imagen del emperador. Así que, sin embargo, mire, escuchemos esta expresión, ¿no? Que por consideración con el odio judío a las imágenes, tan extremo era que los judíos no aceptaban ninguna imagen. Así de extremo. Por eso cuando yo escucho a algunas personas, esto no es imagen, Dios permite. Dios y el pueblo lo sabía, no permitía. El mandamiento apodítico que decía, no te harás imagen de lo que está en el cielo,
ni en la tierra ni bajo la tierra. No te inclinarás, no la adorarás, no las honrarás. El judío lo tenía metido en la cabeza y metido en el corazón. Odiaban las imágenes. Todos los anteriores gobernadores habían quitado las águilas y las imágenes de la bandera antes de entrar en Jerusalén para alguna visita oficial. ¡Qué consideración! Venían los romanos del cuartel general de Cesarea con sus estandartes que lo identificaban, pero sin esos emblemas que ofendían al pueblo judío. Pilato, sin embargo, se negó a quitar las imágenes. Por el odio que él tenía a los judíos, los enfrentó. El resultado fue una oposición y una intransigencia tal que Pilato tuvo que acabar por ceder. O sea, fue una lucha de nunca terminar hasta que uno de ellos cedió. Y fue precisamente el gobernador, porque no era posible de detener, no era posible de matar a toda una nación por esto. Entonces dejaron de presionar, Pilato dejó de presionar y se sujetó a este acuerdo que tenía. Acabaron, sin embargo, con la reputación de este hombre, ¿no? Y era una reputación que en realidad se veía en mucha contradicción y que pudiera delatar debajo de una posición totalmente insegura. Pilato se sentía inseguro por esta oposición. Y la unidad, el acuerdo que había con los judíos era terrible, totalmente mal. Y Pilato temía que esto le trajera algún resultado negativo. Y fue así que esta pugna que había de Pilato como gobernador y el pueblo judío acabaron por llamar a Roma la atención. Y lo llamaron para que diera cuenta de su brutalidad en un incidente que tuvo Pilato con Samaria, con los samaritanos. Pilato lanzó sobre los samaritanos una escarnizada persecución y los masacró en un salvajismo totalmente innecesario, porque se trataba de un movimiento inofensivo. Sabemos que el pueblo judío no usaban armas mayormente, ¿no? Como el pueblo romano. Así que no era necesario enfrentar y masacrar con tantos soldados y tan armados. Los samaritanos presentaron una queja a Vitelio, el legado de Siria, que era superior inmediato a Pilato, y Vitelio ordenó a Pilato para que respondiera sobre su conducta ante Roma, ante el César. Cuando Pilato iba camino a Roma, murió el emperador Tiberio. Y parece ser que Pilato no tuvo que presentarse a juicio, porque no, como dependía él del César, ya no había César, entonces no había juicio. Una leyenda hablando sobre Pilato y su final dice que él acabó suicidándose. Bueno, eso es lo que dice la leyenda, ¿no? Pero también hay otra leyenda que llegó a decir que el mismo Pilato se había hecho cristiano y que su mujer Claudia también era cristiana. Y se dice que hasta ahora la iglesia copta incluye a Pilato y a su mujer en el número de los santos, lo tiene como santo. Bueno, la iglesia católica no nos llama la atención porque tiene santos y mártires por todo lado. Lo han llenado de idolatría a su propia confesión de fe. Entonces, ¿cuál fue la acusación contra Jesús? Aquí terminó. Mateo no nos dice cuál fue la acusación. En el capítulo 27 no está, pero Lucas sí. En el Sanedrín, la acusación que se había aceptado contra Jesús
era la blasfemia. O sea, el Sanedrín, el pueblo judío, cuando juzgó a Jesús, lo acusaban de blasfemo. Pero nadie sabía mejor que las autoridades judías que eso era una acusación que no tenía valor ante Pilato. Podía tener valor ante el pueblo judío, pero no ante Pilato. Pilato, al escuchar la blasfemia, les diría que se marcharan y que zanjaran solo sus desavenencias religiosas entre ustedes, que no era motivo para llevar a un juicio ante el gobernador. Así que, como nos dice Lucas, entonces ellos presentaron delante de Pilato una triple acusación y cada uno de ellas era una mentira. Primera acusación, de ser un revolucionario. Jesús nunca fue un revolucionario en el sentido de las armas. Por el contrario, él fue un pacifista. Y nosotros sabemos que desde el monte de las bienaventuranzas, él habló de bienaventurado a los pacificadores. Y el Señor, aun cuando Pedro, exaltado, tomó la espada cuando le prendieron en Getsemaní y cortó la oreja de Malco, el Señor le dijo, guarda tu espada, porque el que espada hiere, a espada muere. No permitió Jesús de ninguna manera un espíritu beligerante. Y sin embargo, aquí lo están acusando de ser un revolucionario. Jesús nunca tuvo un mensaje contra César. Eso es lo que nosotros vemos en los evangelios. En segundo lugar, la segunda ocupación de incitar al pueblo a no pagar los impuestos. ¡Qué absurdo! Todos recordamos ese pasaje tan espectacular cuando a Jesús le preguntan si era lícito pagar el impuesto a César o no. Y era precisamente para tener de qué acusarle. Si Jesús hubiera dicho, no pague, aquí habrían tenido ellos razón. Pero ¿qué dijo Jesús? Traigan la moneda. Y cuando tuvo la moneda en la mano, dijo, ¿de quién es esta imagen? Le dijeron, de César. Bueno, entonces tienen que darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento el Señor dijo, no pague. Cuando él le cobran el impuesto del templo que no debía pagarlo, dijo él, sin embargo, él lo pagó. Así que el Señor en ningún momento fue un rebelde al pago de impuestos. Y el tercero, de presentarse como un rey. ¿Cómo se presentó Jesús en el capítulo 21? Como un rey, no. Como un hombre manso y humilde. Y él mismo llama a la gente para que sean como él, mansos y humildes. Que él era rey, él era rey. Que él estaba estableciendo su reino, lo estaba estableciendo. Pero él lo dijo abiertamente, mi reino no es de este mundo. No he venido a competir con un sillón de rey en ninguna nación. Mi reino no es de este mundo. Y se lo dijo a Pilato, porque en la acusación estaba que él había dicho que era rey, que se había proclamado como rey. Y bueno, Jesús le dijo, tú lo has dicho, yo soy rey, porque ahí está en la acusación posiblemente que le acusaban, ¿no? Entonces fueron estas tres acusaciones políticas, porque la blasfemia era una acusación religiosa. Y eran mentiras conscientes porque sabían los del Sanedrín que eran las únicas que podían obligar a Pilato a actuar. Si no había una acusación política, Pilato no podía haber hecho nada. Pero si había una acusación política, sí. Por eso es que lo acusaron políticamente. Entonces, en este pasaje, Mateo dice, Jesús fue llevado atado y fue entregado por su propio pueblo ante los romanos que su pueblo mismo odiaba. ¡Qué absurdo!
Qué absurdo. Ellos odiaban a los romanos, Jesús no. Y ellos recurrieron a los romanos porque eran los únicos que podían sentenciar a muerte a Jesús. Ahí vemos el papel entonces del Sanedrín y de los ancianos y el papel de Pilato, que se hace famoso, famoso. Creo que más que todos los personajes, Pilato se hace famoso porque es el que condena a Jesús, aunque lo hace de una forma involuntaria, todos lo sabemos, de una forma involuntaria. Y vamos a seguir estudiando este capítulo y descubriendo algunas cositas, pero hemos hecho una introducción y cómo es que el Sanedrín, comenzando un juicio, tiene que llegar hasta Roma para dar sentencia a Jesús. ¿Cuál es el motivo y por qué? Lo hemos visto entonces en esta porción de la palabra. Dios nos ayude. Estas cosas tan sencillas, insignificantes, es las que nos permiten comprender y armar todo el panorama de la vida y de la muerte de Jesús. Es una forma tan amplia y profunda como se ha escrito desde el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección, que no hay duda. Y no lo hace una persona, lo hacen 4 personas de diferentes perfiles. Entonces, nosotros tenemos un documento totalmente autentificado, totalmente autentificado. Gracias damos al Señor.